Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría volver a estar aquí con ustedes. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía y buenas vibras. Yo, como siempre, súper emocionado de compartir este espacio con ustedes, porque hoy, amigos míos, nos adentramos en un tema que estoy seguro que a muchos les va a robar el aliento. Como dice el título, vamos a sumergirnos de lleno en el fascinante y, por supuesto, jugosísimo mundo del chisme turco. ¿Y de quiénes vamos a hablar hoy? Exacto. De dos de los nombres más icónicos de la televisión turca, Kerem Bürsin y, por supuesto, la inigualable Hande Erçel. Y para hacerlo aún más interesante, vamos a explorar un rumor que ha estado circulando con fuerza, el supuesto consejo que Kerem le pidió a Hande y la enigmática reacción de ella, que promete dejarnos a todos boquiabiertos. Así que ya saben, prepárense para un análisis profundo, lleno de detalles, especulaciones y, sobre todo, mucha diversión. ¿Están listos para el chisme, para las teorías, para sumergirnos en este mar de intriga? Yo también. Pero antes de empezar con el meollo del asunto, como siempre, les recuerdo que si son nuevos por aquí, o si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan la oportunidad de unirse a esta gran comunidad. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque aquí siempre estamos al día con lo último de las series turcas, las noticias más recientes de sus actores y actrices favoritos, análisis y mucho más. Suscríbanse y únanse a la familia. Bien. Ahora sí, sin más preámbulos, vayamos al corazón de la noticia. Para entender bien el contexto de este supuesto consejo y la misteriosa reacción de Hande, es imprescindible que hagamos un pequeño flashback que recordemos y repasemos la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, una historia que para muchos es digna de la trama más apasionada de una telenovela. Todo comenzó como muchos romances legendarios en el mundo del espectáculo, en el set de rodaje. En este caso fue en la serie que conquistó a millones de corazones en todo el mundo, Love is in the Air, conocida en español como Me robaste el corazón. Fue allí, entre luces, cámaras y guiones, donde Cupido decidió hacer de las suyas, lanzando sus flechas con precisión y dejando su huella en los corazones de nuestros protagonistas. Kerem, con su encanto natural, esa mirada profunda que parece penetrar el alma y esa sonrisa cautivadora que derrite hasta el hielo más duro, y Hande, con su belleza deslumbrante que la convierte en un imán para todas las miradas. Su profesionalismo impecable y esa personalidad arrolladora que la hace única, formaron una de las parejas más queridas, comentadas y admiradas del universo de las series turcas. La química entre ellos en la pantalla era algo innegable, palpable, casi tangible. Cada mirada, cada gesto, cada palabra pronunciada, encendía la pantalla y hacía que los espectadores suspiraran y soñaran con un romance como el suyo. Pero lo que muchos no imaginaron, es que esa magia trascendería el set de grabación y se convertiría en una realidad, en un amor que traspasaría las barreras de la ficción. El rodaje de Love is in the Air se convirtió, sin saberlo, en el punto de partida de un romance que cautivó a fans de todo el mundo, creando un fenómeno que se extendió por todas las latitudes. Los paparazzi, siempre al acecho, siempre en busca de la primicia, de la exclusiva, de la foto que lo confirmara todo, estaban a la expectativa, buscando cualquier señal de afecto, cualquier beso robado, cualquier gesto que confirmara lo que muchos ya sospechaban, lo que muchos deseaban, que esa magia que veían en la pantalla fuera real, que el amor de Eda y Serkan trascendiera la ficción. Y como era de esperarse, las fotos llegaron, los vídeos se filtraron, las declaraciones fueron haciéndose más y más frecuentes, confirmando lo que ya era un secreto a voces, lo que se podía leer en sus ojos, en sus gestos, en la forma en que se miraban. Kerem y Hande estaban enamorados. Durante su relación, la pareja se mostró muy unida, muy compenetrada, muy enamorada. Compartían fotos en redes sociales, inmortalizando momentos de felicidad, de complicidad y de amor. Asistían a eventos juntos, deslumbrando a todos con su belleza y su elegancia. Se dedicaban mensajes románticos, llenos de cariño y admiración, haciendo suspirar a sus fans y demostrando al mundo la fuerza de su amor. Era una relación que parecía sacada de un cuento de hadas moderno, donde el amor florece en medio de focos y flashes, donde dos almas gemelas se encuentran y se unen para crear una historia inolvidable. Parecían hechos el uno para el otro, una pareja perfecta, predestinada a vivir un amor eterno. Los fans soñaban con el futuro de la pareja, con una vida juntos, con una boda de ensueño, imaginando una vida llena de felicidad y amor. Pero como en toda buena historia, como en toda telenovela,
el final no siempre es el que esperamos. Después de un tiempo, como un golpe inesperado, la relación llegó a su fin. La noticia fue un shock para muchos, una decepción que entristeció a sus seguidores. Las especulaciones sobre los motivos de la ruptura no se hicieron esperar. Las teorías fueron muchas y variadas, alimentadas por la curiosidad y la especulación, diferencias en sus agendas, incompatibilidad de horarios que hacían difícil mantener la relación. ¿Presiones mediáticas que terminaron asfixiando su amor? ¿Desgaste por la distancia, las constantes idas y venidas que afectaron su estabilidad? ¿O tal vez simplemente el amor se terminó? La verdad, como suele suceder, es que nadie lo sabe con certeza, pero las teorías abundaron. Lo cierto es que aunque la ruptura fue confirmada, ambos actores siempre mantuvieron un perfil de respeto mutuo, de civilidad, evitando declaraciones polémicas que pudieran herir susceptibilidades y siempre hablando bien el uno del otro, mostrando una madurez y un profesionalismo que los enaltece. Y ahora, después de este merecido recap después de revivir esta hermosa historia, entramos en el tema principal de este vídeo, el supuesto consejo que Kerem le pidió a Hande. La información que ha estado circulando con fuerza en las redes sociales y en algunos medios turcos, aunque, como siempre, no confirmada oficialmente, sugiere que Kerem, en algún momento, habría buscado el consejo de Hande en relación con su vida sentimental actual. ¿Y por qué esto es tan relevante? ¿Por qué esta simple petición, este rumor, ha causado tanto revuelo? Bueno, la respuesta es sencilla, porque cada movimiento, cada gesto, cada palabra que Kerem y Hande comparten después de su ruptura es analizado con lupa, es escudriñado al detalle, es desmenuzado en busca de alguna señal. Los fans, los medios de comunicación, los paparazzi todos están siempre atentos a cualquier indicio, a cualquier señal de reencuentro, de reconciliación, de una posible amistad, o de cualquier otro tipo de interacción que pueda sugerir que aún queda algo entre ellos. Y en este contexto, una petición de consejo, un intercambio de palabras, es algo que, por supuesto, llama mucho la atención y despierta la curiosidad. ¿Sobre qué podría haber pedido consejo Kerem a Hande? Las especulaciones son diversas y apasionadas. Podría ser sobre sus proyectos profesionales, buscando la opinión de Hande, valorando su experiencia en el mundo del espectáculo, solicitando su consejo en cuanto a guiones, productores, o incluso sobre su imagen pública, buscando su visión para construir una imagen más sólida. O quizás sobre su vida amorosa. ¿Estará Kerem en una nueva relación? ¿Estará buscando consejo para saber cómo manejarla? O tal vez, y solo tal vez, estará buscando consejo para entender sus propios sentimientos, para aclarar sus dudas, para saber qué es lo que siente realmente. Lo que hace aún más interesante y más explosivo esta historia es la supuesta reacción de Hande. Según los rumores, la reacción de Hande fue, sorprendente. No se ha filtrado hasta el momento exactamente qué es lo que Hande dijo o hizo, pero la palabra que más ha resonado, la palabra que ha encendido la mecha, es precisamente sorprendente. Algunos medios con cautela sugieren que Hande habría sido cautelosa, distante o incluso un poco fría, mostrando una actitud más reservada de lo habitual. Otros, por el contrario, hablan de una reacción inesperada, algo que nadie, ni siquiera Kerem, se esperaba, algo que rompe con los esquemas, que desafía las expectativas. Pero, ¿por qué la reacción de Hande podría ser sorprendente? ¿Qué es lo que podría haber hecho que su respuesta fuera tan inesperada? Existen varias hipótesis, varias teorías que intentan explicar este enigma. La primera, y quizás la más simple, es que a pesar del respeto mutuo, a pesar de la aparente cordialidad, aún pueda existir algún tipo de resentimiento o incomodidad por el final de su relación, una herida que aún no ha sanado del todo. La segunda es que Hande, ahora enfocada en su propia vida, en su carrera, en sus proyectos personales, no se sienta cómoda involucrándose en los asuntos sentimentales de Kerem, marcando una distancia clara y evitando interferir en su vida privada. La tercera, y tal vez la más intrigante, es que la reacción de Hande sea una forma de protegerse a sí misma, de no generar falsas expectativas, de no revivir viejos fantasmas, de no volver a abrir heridas que ya habían cicatrizado. Por supuesto, como ya mencioné, todo esto son especulaciones, son rumores, son interpretaciones. Necesitamos, y esto es crucial, entender que por ahora, no tenemos confirmación oficial de esta historia. Son chismes, son conjeturas, son elucubraciones. Pero, no nos engañemos, eso no significa que no sean interesantes, ¿verdad?
Y es precisamente esta intriga, esta incertidumbre, esta búsqueda de respuestas, la que nos mantiene enganchados a las series turcas, a los actores, a sus vidas personales, a sus historias de amor y desamor. Es la curiosidad innata del ser humano, las ganas de saber, de entender, de desentrañar los misterios que se esconden tras la fama y el éxito. Si es cierto que Kerem buscó el consejo de Hande y si es cierto que Hande reaccionó de manera sorprendente, esto podría decirnos mucho sobre la dinámica actual entre ambos, sobre la relación que mantienen hoy en día. ¿Significa esto que aún existe tensión entre ellos? ¿O simplemente es una forma de mantener distancia y respeto, de protegerse mutuamente? ¿O tal vez significa todo lo contrario? ¿Una señal de que el cariño, la amistad y el respeto aún prevalecen, a pesar de todo? Analicemos un poco más a fondo los posibles escenarios, desgranemos las opciones. Imaginemos que Kerem realmente está en una nueva relación, que ha encontrado el amor nuevamente, y que busca el consejo de Hande para saber cómo manejar la atención mediática, cómo proteger su privacidad, o incluso, para saber cómo hacerlo todo de la mejor manera posible, aprendiendo de la experiencia de Hande. La reacción sorprendente de Hande en este caso, podría ser una muestra de profesionalismo, de no querer involucrarse demasiado, de no querer opinar sobre algo tan personal, o de simplemente no querer dar su opinión al respecto, manteniendo una postura neutral. Por otro lado, si Kerem está en un momento de reflexión personal, buscando consejos sobre su vida, sobre sus decisiones, sobre su futuro. La reacción de Hande podría ser más emocional, más compleja. Quizás Hande, al escuchar las inquietudes de Kerem, se haya sentido vulnerable o incluso se haya dado cuenta de que aún hay sentimientos involucrados, de que aún hay algo pendiente, algo que no se ha terminado de cerrar. En este escenario, la sorpresa podría ser una mezcla de emociones, una reacción difícil de descifrar, pero llena de significado. Y no podemos, bajo ninguna circunstancia, olvidar la posibilidad de que la reacción de Hande sea una forma de protegerse, de blindarse emocionalmente. Después de una ruptura amorosa, es totalmente normal, es humano, que una persona quiera mantener cierta distancia emocional y evitar involucrarse demasiado en la vida de su expareja, para no revivir viejos dolores y para poder seguir adelante. En cualquier caso, lo que está claro es que esta historia ha generado, y sigue generando, mucha expectación, mucha curiosidad. Los fans de Kerem y Hande, aquellos que soñaron con su amor y que sufrieron su separación, están ansiosos por saber qué pasó, por entender la dinámica actual entre ambos, por descubrir qué se esconde tras esa reacción sorprendente. Y por supuesto, la prensa turca, siempre atenta, siempre al acecho, está buscando cualquier información, cualquier pista, cualquier señal que pueda confirmar o desmentir esta historia, que pueda arrojar luz sobre este misterio. Es importante recordar, y esto es fundamental, que al final, todo esto es parte del mundo del espectáculo. Son actores, son figuras públicas, y sus vidas privadas son objeto de curiosidad. Y aunque a veces nos olvidemos de ello, debemos ser respetuosos con su privacidad y no dar por sentado nada que no esté confirmado, no especular sin fundamento. Pero, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Es posible que veamos más interacciones entre Kerem y Hande? ¿O seguirán manteniendo una distancia prudente, un perfil bajo? ¿Veremos nuevas fotos juntos, nuevas declaraciones, nuevas pistas que nos ayuden a entender qué pasa realmente entre ellos? Solo el tiempo, como siempre, lo dirá. Lo que sí podemos esperar, y esto es seguro, es que con cada nuevo proyecto, con cada aparición pública, con cada declaración, con cada gesto, sigamos especulando, analizando, debatiendo sobre sus vidas, sobre sus sentimientos, sobre su relación. Y ahora, llegamos al final de este vídeo, al final de este análisis, de esta inmersión en el mundo del chisme turco. Espero, de corazón, que hayan disfrutado de esta exploración, que se hayan divertido con las especulaciones, y que hayan aprendido algo nuevo sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como siempre les recuerdo, y esto es importantísimo, que toda la información que hemos compartido aquí es basada en rumores y especulaciones, y que debemos tomarnos todo con la precaución necesaria, sin perder de vista que la verdad, a veces, es muy diferente a lo que se rumorea. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem realmente buscó el consejo de Hande? ¿Qué creen que pudo haberle dicho Hande? ¿Cuál creen que fue la reacción sorprendente? Me encantaría, y los animo a ello, leer sus opiniones en los comentarios. Compartan sus teorías, sus ideas, sus especulaciones. Me fascina leer lo que piensan, lo que sienten, sus interpretaciones.
Son parte fundamental de esta comunidad. Y como siempre, muchísimas gracias por ver el vídeo. Si les gustó, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, para estar al día con lo último de las series turcas, las noticias de los actores y actrices, y mucho más. Y recuerden, suscríbanse y únanse a la familia. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más análisis, y sobre todo, mucha diversión. ¡Chao!